Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El pueblo tenía nombre de santo y costumbres de pólvora. A media mañana, cuando el sol empezaba a pegar como palo, el polvo de la calle principal se alzaba y quedaba suspendido en el aire, igual que las mentiras. Había una tienda de abarrotes, con el toldo vencido, una herrería donde el martillo marcaba el ritmo del día, una capilla encalada que olía a cera tibia, y en la esquina más ruidosa, la cantina El Censontle, que juraba tener 100 canciones aunque la mayoría se parecían. Al ruido de los vasos, Clara creció allí, dando pasos que no hacían eco. Era menuda, de ojos que aprendieron temprano a no preguntar, y de manos que sabían todo lo que había que saber sobre recoger agua, atizar el fogón, remendar camisas y esquivar. Cuando caminaba lo hacía con cuidado para no levantar tablones, ni sospechas. A veces al amanecer se detenía junto al corral a mirar cómo el sol iba pintando una franja naranja sobre el lomo de los caballos. Ellos respiraban hondo, como si lo supieran todo y no quisieran contarlo. Su padre, Julián, era un ranchero cuando el cuerpo le alcanzaba, pero más a menudo un vaso buscando llenarse. Tenía las manos curtidas, las uñas siempre con tierra y la cara de quien hace años dejó de dormir bien. A Clara le llegaban de él dos cosas, la sombra y el olor a whisky barato. No siempre la miraba. Cuando lo hacía, era como si adivinara una traición invisible en su silencio. Decían que era sorda. Lo decían los parroquianos de la cantina con un encogimiento de hombros, lo repetía la tendera al darle pan duro envuelto en papel, lo murmuraban las mujeres en la iglesia mientras arreglaban las flores de papel para el altar. Pobrecita, decían, nació sin oído. Y alguien añadía con la sabiduría sin filo de los que llevan mucho tiempo quietos, Dios aprieta de formas que uno no entiende. Clara escuchaba todo, aunque fingía no hacerlo. Había aprendido a distinguir los pasos de su padre, un arrastre pesado con un chasquido al final de los del herrero, martillazos en los talones, y era capaz de reconocer un caballo cojo a 2 calles por la manera en que el hierro raspaba la piedra. Podía contar cuántas monedas se deslizaban de una mano a otra sin mirar, y hasta husmeaba conversaciones que no la nombraban, no por chismosa, sino por defensa. El mundo era un avispero, y oír le permitía no ser picada. No siempre fue así. Hubo un día cuando tenía 6 años en que contestó. Fue en la cocina frente a un plato de frijoles aguados. Julián la llamó, con voz de esas que intentan sonar suaves y se rompen al medio. Clara. Ella, contenta por el simple milagro de que la nombraran sin apuro ni enojo, respondió. Sí, papá. Él parpadeó como si lo hubieran golpeado. Luego el plato voló y se hizo añicos contra la pared. No me mientas, dijo. A mí no. Y a partir de ese día, cada palabra que salía de su boca temblaba como hoja a la que apuntan varios cuchillos. Fue la señora de la capilla, doña Escolástica, quien le enseñó por accidente el truco definitivo. Un domingo cualquiera, mientras todos cantaban, la campana mayor repicó con tal fuerza que la madera del banco vibró por debajo de las manos de Clara. Ella dejó que el sonido la atravesara, sin mover un músculo, sin parpadear siquiera, y notó cómo el murmullo de la gente se calmaba alrededor de su quietud. El silencio, comprendió, no solo la escondía, la volvía intocable, como una estatua. A partir de entonces hizo del silencio su rebozo. Lo llevó encima con la habilidad con que su madre, a quien apenas recordaba, debía de haber llevado el suyo. A la madre la conocía por retazos, una peineta guardada en una caja de galletas, un olor que a veces el viento parecía traer desde ninguna parte, un rumor de manos tibias que no supo si era memoria o deseo. La gente del pueblo se refería a ella con esa piedad de los vivos hacia los muertos útiles. Era buena mujer, no merecía irse así. Dios la tenga en su gloria. Julián no hablaba de la difunta. Cuando bebía, se le oscurecía la mirada si alguien la nombraba, como si el nombre fuera brasa. Clara prefirió conservar la peineta como quien oculta un mapa, sin pretender entender del todo qué tesoro indicaba. Las mañanas de Clara eran iguales. Subía al pozo, cargaba cubos, barría el patio, colgaba la ropa. En la tienda, la tendera le daba pan de ayer con un gesto que mezclaba lástima y cálculo. A una niña sorda se le puede vender algo menos fresco sin que proteste. Clara asentía con una sonrisa que había aprendido a servir como muro. Amable y muda. En la herrería, el viejo don Nicasio le regalaba una herradura que ya no servía. De la suerte, decía. Y ella la guardaba porque hay regalos que son una forma de mirar con cariño. En la capilla, doña Escolástica le ponía en la mano una vela chiquita para que la Virgen te oiga.
Clara la encendía con recogimiento, preguntándose si la Virgen apreciaría la ironía. El mediodía lo partían los gritos de la cantina, ese pájaro de 100 canciones. El dueño, un hombre al que todos llamaban el censontle por su gusto de repetir chismes, sacudía el serrín del piso a la hora de más calor y llamaba a Clara con un ademán. Ella entraba a recoger vasos, a vaciar ceniceros, a lavar platos. No cobraba dinero. Le daban sobras y, con suerte, un trozo de carne que llevaba a su casa envuelto en papel. A veces los hombres le hablaban dejándose ganar por la ternura que provocaba su quietud. ¿Escuchas, niñas?, preguntaban moviéndose, la mano frente a su cara. Ella miraba un punto fijo en la pared y esperaba a que el tiempo pasara. Pobrecita, concluían, y volvían al naipe. Fue allí donde el rumor se convirtió en declaración. Una tarde en que el calor abría grietas en las palabras, un viajero de ciudad, botas lustrosas, sombrero bien puesto, el bigote naciendo, apenas ofreció un espectáculo rarísimo. Sacó de su maleta unos aparatos brillantes, 2 auriculares, varios diablitos de cable, y dijo que podía ayudar a los sordos. No milagros, aclaró, pero sí alivios. El censontle lo miró, como se mira a un jugador nuevo en la mesa. Aquí hay una niña, dijo, golpeando la barra para llamar a Julián. La hija del ranchero. Julián estaba borracho desde antes de que el sol encontrara el centro del cielo. Se acercó con esa marcha que era casi un oleaje. Puso la mano en el hombro de Clara, una caricia que pesaba. ¿Qué quiere con ella?, preguntó. Hacerle una prueba, dijo el viajero. Si me permite. Julián soltó una carcajada que se quebró al final. Miró alrededor buscando aliados. «Es sorda», gritó, y su voz salió como una piedra. «Llévensela si quieren, ¿qué me importa?». Las risas estallaron como balas perdidas. Algunos golpearon la barra con el vaso. Otros aplaudieron la gracia fea de un hombre humillando a su sangre. El viajero, rojo hasta las orejas, miró a Clara con algo parecido a disculpas. Ella no lo observó. Fijó la vista en un punto invisible detrás de él, como si a través de la madera pudiera ver el río seco. Sintió la mano de su padre apretarle el hombro y contó en silencio hasta 20. 20 latidos dan para que la humillación pase. De la piel al aire, el viajero insistió con buena intención y torpeza. «Señor, quizá con una prueba». «¿Prueba de qué?». Julián sonrió sin humor. «¿De que Dios no sabe lo que hace? De que a veces uno se equivoca», se atrevió el forastero. «Yo no me equivoco», dijo Julián, y empujó a Clara hacia él como quien cede un saco. «Haga lo que quiera». El aparato brilló un instante al sol oblicuo que se colaba por la puerta. El viajero acercó los auriculares a las orejas de Clara con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. Ella dejó que se los pusiera. Podía escuchar el leve crujir de la tela de la ropa del hombre, el chasquido de su lengua contra el paladar cuando pensaba, el carraspeo de uno de los parroquianos que se preparaba para la risa cruel siguiente. Entonces el viajero hizo sonar un silbido agudo, muy bajo, como el de un pájaro pequeño escondido. Clara, por reflejo, parpadeó. El viajero lo notó. «Ah», dijo triunfando con decencia. «Señores, la niña». «Nada». Julián le arrancó los auriculares a Clara con un tirón. «No venga a decirme cómo es mi hija. Es sorda y ya. El silencio después de un grito no es vacío. Es un borde afilado». Clara se concentró en no sangrar por él. El viajero, confundido, metió sus aparatos en la maleta con manos torpes. El censontle se encogió de hombros, como si una canción más se hubiera callado. Los parroquianos se volcaron de nuevo al naipe, y Julián, satisfecho de haber puesto el mundo en su sitio, alzó el vaso buscando el fondo. Clara salió de la cantina con la piel cansada, como si la cubriera un polvo más pesado que el de la calle. Caminó hasta el corral, donde los caballos meneaban la cola espantando moscas. Se sentó en el borde de la pila de agua y metió las manos. El frío le recordó que tenía cuerpo. Miró hacia el oeste. Las montañas parecían cosas vivas al acecho, y la luz se doraba sobre ellas con esa simplicidad que a veces tienen los milagros. Volvió a contar, esta vez hasta 30, y dejó que la respiración hiciera el resto. En la tarde, cuando el sol empezó a arder menos, pasó por la capilla a encender su vela. Doña Escolástica le sonrió con el cariño de quien ha estado esperando que alguien llegue sin saberlo. «Dios te oye», dijo, depositando una mano seca en su hombro. Clara inclinó la cabeza. Miró la llama y pensó con la lógica silenciosa de los niños que aprenden solos. «Si Dios me oye, también oye a mi padre.
No sé si eso me consuela. La vela chisporroteó y lanzó una gota de cera que cayó en la base como una lágrima, que aprendió a quedarse quieta. Esa noche, al volver a casa, Clara puso la carne envuelta en el fogón y preparó tortillas con movimientos precisos. Julián llegó más tarde trayendo consigo la pegajosa compañía del whisky. Se dejó caer en la silla y golpeó la mesa sin intención de asustar, pero el sonido se volvió amenaza por costumbre. ¿Comiste?, preguntó, una pregunta que más bien era una costumbre de la lengua. Ella lo miró sin mirarlo, con ese truco de no dar en el blanco. Él soltó un bufido como si aquello confirmara su versión del mundo. «Mañana vas a la tienda y me traes tabaco», dijo. Clara asintió con esa inclinación mínima que aprendió a cambio de golpes evitados. Sirvió la comida, se sentó en el taburete bajo de siempre y mientras masticaba distinguió el compás con que su padre bebía. 1, 2, 3 sorbos, luego silencio, luego un exabrupto de aire, luego, si tocaba mal la noche, un vaso contra la pared. Era música aprendida al revés. Cuando Julián se durmió sobre la mesa, Clara se aproximó con cuidado y le acomodó la cabeza para que no se golpeara al caer. Le quitó el vaso de la mano con una destreza que venía de años de práctica. Cubrió el fogón con ceniza para que muriera sin humo y salió al patio con la herradura de la suerte en la mano. La luna estaba en lo alto, delgada, vigilante. Los coyotes cantaban lejos. El mundo respiraba. Clara apretó la herradura. Quiso pedir algo, pero no encontró palabras que no parecieran rogarle a la nada. Entonces hizo lo que mejor sabía. Escuchó. Escuchó el crujido leve de la madera, el roce de las hojas de un mezquite, el rumor pequeño de un insecto peleando con su destino en la luz de la luna. Escuchó hasta sentirse una parte más del ruido general. Se durmió tarde, con la peineta de su madre debajo de la almohada como un secreto que se calienta con la frente. Soñó con un río que corría en silencio, lo cual le pareció, aún dormida, una contradicción. Y al amanecer, cuando el gallo falló su primer canto y lo corrigió, con obstinación despertó con la sensación de que algo distinto estaba por llegar. No supo decir de dónde venía la certeza. A veces el aire anuncia visitantes de maneras que solo los silencio entrenados perciben. Esa mañana, al cruzar la calle con la jarra del agua, Clara vio, en el borde borroso donde el polvo se vuelve, distancia, una figura montada que parecía no moverse y sin embargo acercarse. Alzó la vista apenas un segundo más de lo normal y como siempre volvió a bajarla para que nadie notara que podía ver tanto como oía. «No importa», se dijo, acomodándose la jarra en la cadera. «No importa lo que venga. Yo sé escuchar». No, sabía todavía que a veces escuchar es lo mismo que ser nombrada por fin, y que la palabra con que alguien te nombra puede partirte la vida en dos mitades nítidas. Por ahora, el pueblo seguía con su rutina de martillos y cantos repetidos. Por ahora, el silencio seguía siendo su rebozo más seguro. Por ahora. El horizonte se acercó a caballo. No hubo trompetas ni nubes raras, solo una línea oscura que se fue haciendo hombre y montura entre el polvillo caliente del camino. Clara lo vio primero, porque los silencios están hechos para detectar lo que todavía no tiene nombre, y apartó la vista como siempre, como quien protege un tesoro mirando a otro lado. El animal, un alazán con las crines como hilo de sombra, entró al pueblo con paso parejo. El jinete no urgía las riendas ni miraba de reojo las ventanas. Venía erguido, enorme, de piel cobriza que el sol había barnizado más aún. Su cabello, negro y espeso, iba trenzado, sujeto por una tira de cuero. En la cintura, el cuchillo. En el lomo del caballo, un bulto cubierto con manta. Nada gritaba salvo su silencio. Los niños dejaron de jugar a las canicas y los perros contuvieron el ladrido a medio hocico, como si a ese hombre se le debiera la cortesía del aire. Amarró el caballo al poste de la cantina del Cenzontle. No apretó el nudo, bastó un gesto, breve para que el animal supiera que debía quedarse. El dueño, con su delantal manchado de salsas y tabaco, salió limpiándose las manos en la tela. Calculó al recién llegado con los ojos de quien evalúa si el forastero paga o pelea. «¿Qué se le ofrece, amigo?», dijo. «Agua primero», respondió el hombre. «Para el caballo». La voz era grave y baja. Una piedra rodando por un cauce, seco. El Cenzontle asintió. En el oeste, los que dan de beber a los animales traen algo de paz consigo. Clara había salido a barrer la entrada como cada tarde en que el calor es también una excusa para moverse poco. Pasó a un costado con su escoba sin levantar la cabeza. El forastero volvió su atención a ella un segundo. No fue una mirada de esos hombres que pesan a las mujeres como si fueran ganado. Fue otra cosa,
un cálculo distinto, como de cazador, viejo que reconoce el más leve rastro en la arena. ¿Cómo le llaman?, preguntó el sensontle ya con el jarro listo. El hombre bebió primero un sorbo, se enjuagó la boca, escupió con decencia a la tierra y entonces ofreció el resto al caballo, que bebió hasta que el cuello le sonó a gozo. «Me llaman Toro de Piedra», dijo. El nombre rodó por la calle como una canica de plomo y se quedó quieto en la memoria de todos. Entró. La cantina hizo ese silencio especial que no es miedo sino curiosidad envainada. Algunos bajaron la mirada, otros sostuvieron la suya con la valentía de los que no saben cuándo corren peligro. Don Nicasio, el herrero, que rara vez salía en nomenodis, su fragua a esa hora, aparecía ahora en la puerta como si un imán lo hubiera traído. Doña Escolástica, que andaba repartiendo velas consagradas para una novena, se detuvo bajo el toldo, protectora de sus santos y de sus chismes. Toro de Piedra, pidió café. No el brebaje aguado de cortesía, sino la cafetera negra que el sensontle guardaba para los días fríos. Lo tomó sin azúcar, como quien acepta el mundo tal cual viene. No jugó cartas, no habló de rutas, no preguntó por nadie. Comió carne seca, pan duro, frijoles. Luego dejó, cuidadosamente contadas, unas monedas sobre la mesa. Los parroquianos fingieron no ver lo exacto de la cuenta, pero tomaron nota. Clara lo miraba desde su periferia. Fingir sordera le había enseñado a mirar como las luciérnagas, desde la orilla del ojo, breve, sin quedarse. Una vez, al pasar con la bandeja, pisó la tabla floja del piso que crujía siempre mínima cuando alguien llevaba peso. El crujido fue apenas una uña contra madera. Clara, por costumbre, lo sorteó. Aprendió a hacerlo desde hacía años, porque esa tabla había delatado más de una vez sus idas y venidas. Toro de Piedra, en cambio, lo escuchó con una precisión que le torció 1 milímetro la cabeza. Observó que la niña había previsto el sonido antes de que se produjera. Anotó el dato. Los cazadores y los guerreros recogen pequeñas verdades y las guardan en el mismo bolsillo. No tardaron en llegar. Los valientes de sobremesa. Un par de vaqueros con las camisas abiertas hasta donde la vergüenza deja. Una risa más grande que el sentido del peligro. «¿Y tú de dónde sales, grandote?», preguntó uno bebiendo valor. «Del camino», contestó Toro de Piedra, sin molestarse en adornar. «Dicen que los apaches no pagan», dijo el otro, empujando un poco el plato del forastero con el dorso de los dedos. El sensontle tragó saliva. Nadie ignoraba que en su local los chistes tenían reglas invisibles. «Yo pago», dijo Toro de Piedra. «Pero si quieren, no pago y me voy». La simpleza del enunciado dejó a los valientes sin ritmo. Rieron de ese modo que suena a pie que resbala en grava. «Es broma, amigo», dijo el primero, y levantó el vaso como si coronara la paz. Toro de Piedra no brindó. Asintió que en 1900 su idioma de gestos era suficiente. El día siguiente lo encontraron en la herrería, hablando poco con don Nicasio. Le ofreció cuero curtido a cambio de clavos y una hebilla. El herrero, que detectaba calidades con el tacto, aceptó sin regatear. En el patio de atrás, a la sombra de un mezquite, el forastero se sentó a remendar la montura. Sus manos grandes podían quebrar un cuello, calcularon algunos, pero allí bordaban cuero con hilo grueso como quien cose una historia para que no se deshaga. Clara pasó con una cesta de ropa. En el aire había olor a metal caliente y a pan recién horneado, una pelea amable de olores. Ella dejó la cesta en una banca y fue a recoger agua de una tinaja para humedecer la colada. No miró al forastero, pero él la observó de reojo. Vio cómo antes de levantar el cubo, ella inclinaba la cabeza apenas, como quien toma medida al peso antes de cargarlo. Vio cómo cuando un tordo gritó desde la rama alta, sus ojos parpadearon con el ritmo del pájaro. No eran actos de una niña ausente del oído, eran roces de una atenta. «Niña», dijo entonces en voz muy baja, no para probar nada sino para no asustar. Clara siguió su papel a la perfección. Dejó pasar el sonido como se deja pasar una mosca que no pica. «Niña», repitió apenas un soplo. Los ojos de Clara se quedaron quietos, pero un músculo casi invisible en su cuello dijo que la palabra la había tocado. Toro de Piedra volvió al cuero, satisfecho de haber encontrado la grieta exacta en una pared que parecía de adobe sin fisuras. A media tarde se corrió el rumor. Los Rangers, o una patrulla parecida, que de eso siempre había alguien, estaban acampando a 2 horas de allí. Las caravanas habían sido asaltadas en las últimas semanas. Carretones quemados, huellas perdidas en arroyos secos. Fue gente del monte, dijeron algunos, mirando de reojo a Toro de Piedra.
No confundan caminos, respondió don Nicasio harto de expertos. Los rumores son como caballos sin jinete. Se espantan solos y arrollan al que se cruce, Julián. El padre de Clara llegó a la cantina con el paso ya torcido por el mezcal barato de una boda a la que nadie lo había invitado. Traía los ojos nacidos de su piedra de siempre. Vio al forastero y vio también la forma en que el resto del lugar parecía medirlo. A los borrachos les gusta atarse a la cuerda más gruesa para sentir que jalan del mundo. Sensontles! Gritó. ¿Desde cuándo atiendes salvajes? El murmullo se tensó. El dueño de la cantina, que siempre prefería 10 chistes a una pelea, sonrió falsamente. Desde que pagan, dijo. Como cualquiera. Julián bufó. Buscó con la mirada a su hija y la encontró en la sombra, donde ella siempre era estatua. Le hizo una seña con el dedo que era orden antigua. Clara obedeció no por miedo sino por hábito. Se plantó a su lado con los ojos en ninguna parte. «Mírala», dijo Julián señalándola con el vaso como si fuera un trofeo desafortunado. Ni habla ni oye. Nació fallada. Alguien desde Minotas, el fondo, carraspeó una complicidad fea. Toro de Piedra no movió un músculo, pero la sombra que hacía sobre la mesa pareció crecer como si el sol le obedeciera. «¿Y qué?», preguntó el forastero sin desafío y sin reverencia. «Que me la llevo donde me da la gana», dijo Julián. «Y si alguien quiere arreglar algo, que venga a decírmelo en la cara». Nadie fue, no porque Julián fuera valiente, sino porque su tristeza bebía antes por él y no valía la bala. Toro de Piedra sostuvo su mirada un segundo, un choque de rocas con ríos dentro. Luego volvió a su café, ahora frío, como demostrando que uno decide la velocidad del mundo a su propia taza. Los días siguientes dibujaron un hábito extraño. Toro de Piedra iba y venía. Por la mañana al abrevadero, al mediodía a la herrería o a la tienda, en la tarde a la cantina o al corral. No hablaba de futuro, como si el mañana fuera un asunto que no le pedía permiso. Cuando iba al corral, no era para robar caballos como temían los tímidos, sino para verlos. Los animales lo olían y se calmaban. Hasta el más arisco le aceptaba la mano. Una yegua vieja, con una cicatriz larga en el anca, apoyó la frente en su pecho un instante, y ese pequeño acto dejó temblando a 2 muchachos que lo vieron. Había algo en él que sabía conversar con criaturas que no pierden tiempo en juzgar. Clara, que entre cubos de agua y sábanas tendidas había hecho del corral su refugio sin techo, también se quedaba allí más de la cuenta. Fingía arreglar la cincha, contar peinetas de alambre, separar granos. Toro de Piedra se mantenía a distancia, con ese respeto de quien entiende que hay ciervos que solo se acercan a las sombras. A veces, sin que nadie más lo notara, dejaba una piedra lisa sobre el murete, o un trozo de cuero ya pulido, o una semilla grande y brillante. No eran regalos, eran señales. «Estoy aquí», decían, «y sé esperar». Una tarde pasó algo, que ninguno de los dos planeó y que sin embargo llevaba días preparándose. Un crío, hijo de vaquero, lumbre y viento, trajo una serpiente de cascabel amarrada a una cuerda, de esas travesuras que combinan ignorancia y valentía. El animal, humillado y furioso, vibraba con un sonido que la mayoría no distingue, hasta que el colmillo ya rozó la piel. El crío presumió la presa en la puerta del corral. «Miren», gritó. La gente se aproximó, mitad fascinación, mitad asco. Clara estaba dentro dando la espalda recogiendo ramas secas. La cascabel lanzó su aviso. Clara lo oyó a la velocidad del rayo. El cuello le se tensó, el cuerpo cambió el peso hacia el pie correcto. La mano bajó con la rama entre los dedos lista para desviar un golpe. Nadie se dio cuenta. Nadie salvo Toro de Piedra, que ya caminaba hacia ella sin prisa de pánico, con la seguridad de quien tiene el mapa tatuado en la planta de los pies. «No», dijo, y su no fue a Clara sino al crío. Tomó la cuerda de la serpiente con un movimiento que fue casi un saludo. Midió la distancia, hizo un lazo en el aire y liberó al animal en el monte con una gracia que no necesitó más explicaciones. Al crío se le derrumbó la bravura y se le instaló en su lugar el alivio de seguir entero. «¿Estás loco?», le gritó uno de los hombres, más por quedarse con el remate que por convicción. «¿Y si te muerde?». «Entonces sería mala suerte», dijo Toro de Piedra. «La suerte hay que aceptarla. La otra hay que aprenderla». Clara tuvo que morderse el interior de la mejilla para que no se le escapara un gracias que le habría desbaratado el rebozo. Aquella noche, la cantina se llenó más que de costumbre. Los Rangers se acercaban. Siempre que la ley se acercaba, la gente buscaba cobijo en el ruido. El sensontle sacó la botella buena, la que solo abría cuando necesitaba recordar que había una línea entre negocio y desastre. Julián llegó
torcido, con la cara de quien ha buscado pelea y no la ha encontrado, y por eso quiere más. «Canta, Cenzontle», pidió uno que así se pedía la música a quien la vende en vasos. «Canta tú», respondió el dueño sonriendo. «Yo solo repito». Las cartas golpeaban la madera, los dados rodaban con ese sonido de hueso antiguo. Toro de Piedra ocupó su mesa de siempre, cerca de la pared, donde nadie podía pasar por detrás. «No es desconfianza», se dijo el Cenzontle. «Es oficio». Clara, bandeja. En mano esquivó codos y pies. Julián la vio como tantas veces, útil para su orgullo y su miseria. La llamó con un chasquido de lengua que solo los perros deberían obedecer. Ella se acercó. «Hoy sí vas a servir de algo», dijo, con la voz que él usaba cuando quería parecer gracioso y solo lograba ser cruel. La tomó del brazo. No fue un apretón feroz, pero la mano del borracho es una mordida que siempre deja, marca invisible. La arrastró hacia la mesa de Toro de Piedra como quien ofrece mercancía que quiere que le devuelvan para poder ofenderse. «Llévatela», soltó abriendo los brazos como quien regala un toro bravo. «Es sorda, llévensela. A ver si así deja de ser carga». La cantina se partió en dos. Unos rieron porque no sabían hacer otra cosa, otros por miedo a parecer menos hombres. Los menos bajaron la mirada con una vergüenza que no supieron a quién pertenecer. El Cenzontle intentó intervenir con una broma, pero las palabras se le escurrieron como aceite. Toro de Piedra no se levantó. No hizo ademán de coger arma ni de enderezarse como volcán. Solo apartó ligeramente la taza, para que nada entre él y la niña fuera estorbo. Miró a Julián con esa fijeza que se reserva a los caballos desbocados para recordarles que hay ojos más viejos que los suyos. Luego volvió la vista a Clara. Se inclinó hacia ella lo justo para que el murmullo del lugar quedara lejos. Había humo en el aire, olor a grasa y a cartas nuevas. Clara, fiel a su papel, miraba un punto en la madera de la mesa, el dibujo de un nudo que parecía un ojo. Él habló y las palabras fueron hilo de agua en piedra. «Sé que puedes oír». No fue acusación ni alarde. Fue constatación sin ruido, como cuando uno dice «está amaneciendo» y el cielo ya lo sabe. A Clara se le tensó, imperceptible, el músculo del cuello que delató tantas veces sus secretos. No levantó la mirada, no movió las manos, pero lo oyó, lo supo, y supo también que él sabía. Julián no alcanzó a notar esa guerra de susurros. Reía de su propio chiste, empujando a un parroquiano con el codo. «¿Ves?», dijo, como si buscara socios para su crueldad. «No entiende ni papa. Nació rota». Toro de Piedra no lo miró. Su atención seguía en la niña, con esa delicadeza que uno usa para apartar una astilla sin lastimar más. «No temas», agregó, casi sin abrir la boca. «El silencio también habla». Clara tragó saliva. 2 latidos. 3. El rebozo del pomme de ciento. Silencio se le volvió demasiado caliente en los hombros. Eligió no soltarlo. Por ahora. «¿Qué murmuras, indio?», escupió Julián dando un medio paso que pretendía ser avance. «¿Te dijo algo la muda?». Toro de Piedra alzó la vista con la calma que tienen los búfalos en la llanura. «No», dijo. «No me dijo nada. ¿Ves?». Julián alzó el vaso hacia el recinto buscando risa de eco. «Ni hablar sabe». Algunos rieron. Otros no. Doña Escolástica, que había entrado a pedir agua, apretó el rosario al punto de casi partirlo. Toro de Piedra se puso de pie entonces. No como quien se prepara para matar, sino como quien decide el tamaño de su sombra. Era alto como un poste y ancho como la puerta. Julián dio sin querer un paso atrás. Nadie nombró miedo. En esos lugares el miedo se paga con demasiadas monedas. «Se acabó», dijo el forastero y miró a el Cenzontle. «Mañana temprano me voy». El dueño asintió. No estaba seguro de desear que se fuera, pero sí de no querer contar muertos. Toro de Piedra dio la vuelta a la mesa y al pasar junto a Clara, inclinó apenas la cabeza, gesto de respeto que una niña no suele recibir en un lugar donde las niñas son sombra útil. Ella, sin levantar los ojos, sintió ese pedazo de mundo caerle sobre los hombros como una manta que abriga sin preguntar nada. Salió. El alazán relinchó con gusto al verlo. El nudo flojo obedeció la mano. La calle tragó su figura con ese apuro paciente con que la tarde se traga cosas. La cantina respiró de nuevo, pero ya no fue la misma respiración. Julián, privado del remate que buscaba, lanzó el vaso contra la pared. Fue a romperse donde casi siempre. El ruido, que Clara conocía de memoria, sonó como un latido ajeno. Ella cerró los ojos.
no para no oírlo, sino para guardar el susurro que la acababa de partir en dos mitades. La niña que fingía no escuchar y la otra, la que había sido escuchada por primera vez, esa noche, al tenderse en su camastro con la peineta de su madre bajo la almohada. Clara imaginó una pregunta que no sabía formular. Si el silencio había sido su escudo, ¿qué hacer con él ahora que alguien lo veía? Afuera, lejos, un coyote dijo su nombre en idioma de coyote. Más cerca, el viento ordenó las hojas del mezquite. Y del otro lado de la calle, alguien, tal vez don Nicasio, tal vez el censontle, tal vez el pueblo entero, murmuró una oración inocente por costumbre. Que los Rangers pasaran de largo, que no hubiera sangre, que el amanecer no trajera. Recuentos. Clara, por primera vez en años, dejó una rendija abierta al sueño. En ella, un hombre de nombre duro le repetía al oído: «Sé que puedes oír», y la frase, que podía haber sido un golpe, se volvió promesa. Al despertar, sabría que la frontera entre su silencio y su voz ya estaba trazada. Faltaría cruzarla. Pero eso, como todo viaje que merece así llamarse, sería trabajo del siguiente día. El amanecer llegó con polvo en el aire. El sol todavía no rompía del todo el horizonte cuando Clara salió al corral con la cubeta. Los caballos resoplaban, inquietos por algo que no era el frío. Había en el viento un rumor distinto. Botas nuevas sobre tierra seca, voces extranjeras que aún no alcanzaban el pueblo. Los Rangers. La noticia había corrido desde la víspera. Una partida de soldados con sombreros de ala recta acampaba en las cercanías, rastreando huellas de caravanas asaltadas. Nadie decía en voz alta el nombre del sospechoso, pero todos miraban hacia donde dormía Toro de Piedra, en el cuarto de atrás de la herrería, que don Nicasio le había cedido a regañadientes y con curiosidad. Clara se acercó despacio. En la penumbra, el apache gigante estaba sentado en el suelo, de espaldas a la pared, afilando un cuchillo. La piedra hacía un sonido áspero que parecía alargar la madrugada. No levantó la vista al sentirla. Simplemente habló: «Vendrán. Pronto». Clara fingió no oír. Llevaba años ejercitando esa máscara, pero su respiración se le desordenó un poco. Toro de Piedra alzó el cuchillo, lo observó contra la luz primera y dijo más bajo: «¿Por qué escondes tu voz?». El silencio entre ellos era pesado como un tronco húmedo. Clara apretó los labios. Las palabras luchaban en su garganta, pero estaban acostumbradas a perder. Dio un paso atrás como para escapar, pero él no se movió. «Te escuché», susurró, apenas. «Allá adentro, cuando tu padre gritaba. Tus ojos respondieron a mi voz». Clara bajó la cabeza. El corazón le martilleaba como martillo sobre yunque. Al fin, con un hilo tembloroso murmuró: «Si hablo, me golpea». Toro de Piedra asintió, despacio como si la confesión no lo sorprendiera. Volvió a pasar la piedra por el filo. «En mi aldea», dijo, «había un niño que no hablaba. Lo llamaban Sombra. Aprendió a escuchar mejor que nadie. Pero un día en un ataque gritó. Su grito salvó a todos. Clara lo miró de reojo. El apache clavó el cuchillo en la tierra blanda y concluyó: «El silencio protege. La voz defiende». Las horas siguientes fueron inquietas. Los Rangers entraron al pueblo levantando polvo con sus caballos y un aire de autoridad que incomodaba hasta a los perros. El teniente, un hombre rubio con bigote recortado y botas relucientes, se presentó en la cantina como si fuera su oficina. «Buscamos a un apache alto, fornido. Lo llaman Toro de Piedra», anunció. «Se le acusa de guiar emboscadas en el camino de las caravanas». El censontle tragó saliva. Nadie respondió. El teniente barrió la sala con los ojos esperando que la cobardía de alguno le sirviera de brújula. Y la encontró. Julián, medio tambaleante, estaba allí desde temprano. Tenía la piel aceitosa del que bebió sin dormir. Levantó la mano con un gesto demasiado rápido, buscando aplausos invisibles. «Yo lo vi», exclamó. «Habla con mi hija, la sorda». El silencio que siguió fue más brutal que un disparo. Clara, desde la esquina, sintió que el mundo se le caía encima. Julián rió con una tos amarga. «Sí, ese indio la embruja. Le dice cosas que ella ni entiende. Seguro es de los que asaltan caravanas». Los Rangers lo escuchaban con esa mezcla de fastidio y ansia que da la excusa para disparar. El teniente asintió satisfecho. «Lo encontraremos, y si alguien lo protege será acusado de cómplice». Clara corrió al corral. Toro de Piedra ya estaba ensillando su caballo. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como si el tiempo obedeciera a su respiración. Ella quiso hablar y no pudo. El miedo le mordía la lengua. «Quieren atraparte»,
dijo al fin apenas audible. El apache no se sorprendió. Acomodó el lazo en la silla, ajustó la manta y respondió. Lo sé. Ella lo miró con desesperación. Debes huir. Toro de Piedra alzó la vista y la sostuvo con calma. Sus ojos parecían haber visto más amaneceres de los que un hombre podía contar. El que huye sin testigos es culpable. El que habla puede cambiar el camino. Clara sintió que esas palabras eran para ella más que para él. Se mordió el labio. Recordó la frase de la noche anterior. El silencio protege. La voz defiende. Ese día, bajo el sol implacable de la frontera, comprendió que su silencio podía ser jaula tanto como escudo. Los Rangers se acercaban. El polvo de sus caballos ya se levantaba en la calle principal. El pueblo contenía el aliento, sabiendo que pronto habría disparos o sangre. Clara tembló. Y entonces lo supo. La próxima palabra que pronunciara no sería solo un sonido. Sería un arma. Esa noche el viento trajo murmullos de hogueras militares desde el campamento. El pueblo se recogió temprano, como quien espera tormenta. Clara, acostada con la peineta de su madre bajo la almohada, no pudo dormir. El eco de las palabras del apache latía en su pecho. La voz defiende. En la penumbra se atrevió a decirlo en un susurro apenas audible, probando su propia voz como quien palpa un cuchillo nuevo. La voz defiende, y supo que el amanecer siguiente no le permitiría callar más. El amanecer se alzó pesado, con el sol rojo como herida recién abierta. El pueblo entero parecía contener la respiración. Las mujeres barrían la calle con los ojos puestos en el horizonte. Los hombres, que fingían atender los corrales, mantenían la mano demasiado cerca del revólver. Los Rangers habían dejado el campamento y marchaban hacia allí con paso firme, levantando polvo y miedo. En la cantina del Cenzontle, el aire era un nudo de tabaco, sudor y silencio. Toro de Piedra estaba sentado en su mesa habitual, el lomo erguido como poste, la mirada clavada en la puerta. Frente a él, un café frío que no había probado. El dueño del local, nervioso, secaba vasos sin ensuciarlos. Todos sabían que el día no iba a terminar como empezó. Clara estaba en la esquina, con la bandeja apretada contra el pecho. El murmullo de botas se aproximaba como trueno. A cada paso, la decisión que llevaba días rumiando se hacía más clara. O callaba para siempre o hablaba de una vez, aunque la palabra le costara todo. La puerta se abrió de golpe. Entró el teniente, con sus hombres detrás como una sombra. Uniforme, los sombreros rectos, los rifles relucientes, las botas manchadas de camino. El pueblo, que se había reunido en la cantina buscando cobijo, se arrimó a las paredes como hojas empujadas por viento. «Toro de Piedra», llamó el teniente, la voz seca como cuero. «Queda arrestado en nombre de la ley de la frontera». El apache no respondió. Se limitó a posar la palma de la mano sobre la mesa, sin tocar arma. Sus ojos eran la calma antes del disparo. Julián, el padre de Clara, se adelantó tambaleando. El olor a mezcal lo precedía como nube. Sus mejillas brillaban, de sudor y orgullo mezquino. «Ese es», dijo señalando al apache con un dedo que temblaba más de lo que quería. «Yo lo vi hablar con mi hija, la sorda. ¿No lo ven? Es brujo, es traidor. Entréguenlo». Las risas nerviosas de algunos parroquianos estallaron como vidrios rotos. El Cenzontle apretó la mandíbula sin atreverse a callar al borracho. Los Rangers parecían convencidos. Uno ya levantaba las esposas. Toro de Piedra giró apenas el rostro hacia Clara. No le habló, no necesitaba hacerlo. La miró como quien señala un puente y dice, «Cruza o quédate». Ella sintió el peso de todos los años en que había fingido. Sordera, la cadena de su silencio enrollándose al cuello. El padre alzó la voz. «Vamos, niña. Diles que no oyes, diles que nunca oíste». Clara temblaba. El aire se llenó de expectación. El teniente esperaba confirmación. Los parroquianos aguardaban el chisme definitivo, y Julián sonreía con la certeza cruel de que el silencio de su hija lo salvaría una vez más. Pero la bandeja cayó de sus manos y retumbó como campana. El sonido partió el aire. Clara se adelantó con la cara encendida y las manos crispadas. Por primera vez en años dejó salir la voz que había guardado como un cuchillo envainado. «No está mintiendo él. El que miente es mi padre». El mundo se congeló. Los ojos se clavaron en ella como balas. El padre palideció incrédulo. «¿Qué?», balbuceó. «¿Hablaste?». Clara respiró hondo. Cada palabra le dolía como parto, pero siguió. «Sí, hablo. Sí, escucho. Y escuché cada golpe, cada insulto, cada vez que me llamaste inútil. Fingí ser sorda porque era la única forma de sobrevivir en tu casa». La confesión cayó sobre la cantina como tormenta.
Los parroquianos bajaron la mirada, avergonzados de haber sido cómplices con sus risas. El teniente frunció el ceño. De repente la acusación parecía menos firme. Toro de Piedra no movió un músculo, pero una chispa de orgullo brilló en sus ojos. «¡Mientes!», gritó Julián buscando recuperar terreno. «Es el indio, la embrujó. La hizo hablar ahora». Clara dio un paso más al frente, enderezada como nunca. «No, me dio algo que tú nunca me diste, respeto. Y eso me devolvió la voz». Los murmullos crecieron. Doña Escolástica, que había entrado con su rosario en la mano, dejó escapar un Ave María de asombro. Los Rangers se miraron entre sí, incómodos. No había pruebas contra el Apache, y ahora la única testigo hablaba contra su propio padre. El teniente carraspeó. «No tenemos evidencia suficiente». Miró a Julián con desdén. «¿Y usted, señor, haría bien en cuidar lo que dice cuando bebe?» Los hombres de uniforme se retiraron poco a poco, arrastrando su autoridad como quien guarda un cuchillo sin usar. El polvo de sus botas se fue apagando en la calle. En la cantina quedó un silencio raro, mezcla de alivio, vergüenza y admiración. Julián, rojo de furia y derrota, levantó la mano como para golpear a Clara. Pero esta vez ella no bajó la cabeza. Lo miró a los ojos con una firmeza que lo detuvo más que cualquier rifle. «Ya no cayó más», dijo, clara como su nombre. El padre se desplomó en la silla, envejecido de golpe, reducido a sombra de sí mismo. Nadie lo defendió, nadie se rió. Toro de Piedra se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes se detuvo frente a Clara. Bajó la cabeza en un gesto solemne. «Tu voz ya cabalga», susurró. Ella asintió. Sabía que se iría. Los caminos llaman siempre a los que no pertenecen a ningún pueblo. Pero también sabía que algo en ella ya no sería lo mismo. Esa noche Clara no se escondió en el silencio. Habló con la señora Escolástica, agradeció a don Nicasio por los clavos que alguna vez le regaló, y hasta rió tímidamente cuando el sensontle, arrepentido, le dijo que su cantina no volvería a repetir burlas contra ella. Toro de Piedra partió al amanecer. Clara lo vio alejarse por el horizonte, una silueta inmensa recortada contra el sol. No le pidió quedarse. No hacía falta. Ya le había dado lo único que necesitaba, y desde entonces, cuando el viento corre entre las casas de adobe y levanta el polvo de la calle principal, algunos juran escuchar una voz clara y firme que dice: «La voz defiende». Era la voz de Clara, la niña que fingió ser sorda hasta que aprendió a hablar con todo el desierto en el pecho.